Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será un hombre del presidente, don Tomás Hernández Alberto, el responsable y presidente del movimiento poderoso El Poder para el Pueblo, que apoya la candidatura presidencial de nuestro presidente y líder, Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de Interior y Policía y destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, don Jesús Chu Vázquez. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Qué bueno en el ejercicio político dominicano, en esta democracia en crecimiento, y cuando decimos en crecimiento lo demuestra un presidente candidato como Luis Abinader, que acepta debatir con contrarios que aspiran a volver al poder, pero contrarios descalificados moralmente por su comportamiento de 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía, y también con impunidad. Son dos candidatos producto de esa fábrica de multimillonarios sin explicación que llegó al poder con Fernández, ese corrupto, abusador y cobarde, el 16 de agosto de 1996. Y hoy todos pudimos comprobar en ese debate presidencial que Luis Abinader, ese presidente de todos, ese presidente honrado que no teníamos en el Palacio Nacional, acepta debatir para fortalecer y dar un ejemplo a las presentes y futuras generaciones, dejar un legado de que por el hecho de ser presidente y candidato no se debe debatir con contrarios descalificados, decimos nosotros. ¿Qué ha pasado en nuestra epopeya histórica desde aquel 20 de diciembre de 1962? Las primeras elecciones libres, donde concurrió ese pueblo en democracia, en libertad después de la dictadura, y votó libérrimamente. Viriato Fiallo, ese líder cívico, era el candidato presidencial de la Unión Cívica Nacional. Juan Bosch era el candidato que venía del exilio, no conocido por ese pueblo dominicano que salía del trujillato de 30 años. Ganó Juan Bosch, pero no participó don Juan en un debate porque Viriato Fiallo dijo que no iba a debatir con desconocidos de la política dominicana. Se sentía seguro de que iba a ganar y perdió las elecciones. Es decir, en la República Dominicana, si hablamos, por ejemplo, de mi amigo el patriota Joaquín Balaguer, no quiso debatir con Peña Gómez nunca, ni con ningún candidato, incluyendo el corrupto, abusador y cobarde de Fernández. En la política nacional, nuestra epopeya dice, no ha habido un presidente en el poder, y más cuando 47 encuestas nos dicen que Luis Abinader goza la más alta valoración de su pueblo dominicano. Sin embargo, los dos que participaron en ese debate
representan en esas encuestas la derrota política, representan en esas encuestas rechazo de mayorías. Solo hay que ver el cisma, lo que está ocurriendo en la fuerza del pueblo, en esa dinastía que el único que puede ser presidente es ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. Renunciando a esa dinastía, lo mismo ocurre en ese brazo del Partido de la Liberación Dominicana, donde el mismo Fernández duró 20 años presidente, centro de la corrupción pública y privada, y el responsable de crear la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado. Debatiendo con un candidato que representa presente y futuro para el fortalecimiento institucional, dando ejemplo de tolerancia, escuchando a dos derrotados en 47 encuestas y que el domingo 19 de mayo vamos a formalizar con nuestro voto libérrimo, apoyando a un presidente auténtico, al presidente honrado que no teníamos en el Palacio Nacional, a ese presidente trabajador, a ese gran conquistador del pueblo dominicano por sus buenos ejemplos. No estos dos traidores del patriota Juan Bosch, que traicionaron la ética, la moral, los principios y los valores que le enseñó en los círculos de estudio, y desde que llegaron al poder político el 16 de agosto del 96, lo cambiaron por la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado. Familia dominicana, en estos tiempos de democracia y de libertad, necesitamos cada vez más que nuestras instituciones políticas se fortalezcan con buenos ejemplos. Y qué bueno que tenemos un presidente como Luis Abinader y candidato de nuestro partido Revolucionario Moderno y aliados, que cree en que debatir con contrarios, aunque sean descalificados moralmente, no importa, ni que sean 2 contra 1, porque tengo no mi verdad, sino las realizaciones que cada dominicano a todo lo largo y ancho de la República puede comprobar que en 3 años y medio hemos hecho lo que ellos no hicieron. Y además, con un comportamiento ético que ha impuesto ese candidato Luis Abinader en su gobierno, la transparencia, la honestidad, y el que robe el dinero de nuestros impuestos recibe la sanción, porque él no apoya la corrupción. Y vamos a ver, después que de ahora tú y yo vamos a producir la reelección del presidente Luis Abinader, y vamos a ver si hay funcionarios ricos, multimillonarios, producto del robo, si no vamos a denunciarlo también. Es decir, no hay nada que ocultarle a nuestro pueblo. Y por eso en el Palacio Nacional tenemos a nuestro líder, presidente de la República y candidato de buenos ejemplos, y que no tolera el engaño, la corrupción. Y en los 2 ejemplos que tuvo enfrente en esos debates representan precisamente patrimonios multimillonarios sin explicación todavía y que tendrán que rendir cuentas. Pueblo dominicano, la verdad es que cuando ejercemos el voto popular libérrimo, tenemos la obligación de escoger a lo que nos garantiza fortalecimiento económico y social y sanitario, como lo ha hecho y lo hace Luis Abinader. Gracias, familia dominicana. Gracias, presidente candidato Luis Abinader, por ser auténtico y por dejarle a las presentes y futuras generaciones que no importa, estemos en el solio presidencial y que seamos candidatos, debatimos con contrarios, aunque sean 2 contra 1. Buenos ejemplos.
Así se fortalece la democracia y la libertad. Esa democracia que también ha costado tanta sangre y tanto dolor para tener una democracia como hoy existe en la República Dominicana en fortalecimiento. Y dentro de un momento, mi querido pueblo dominicano, te vamos a presentar a un líder político experimentado, a don Tomás Hernández Alberto, ese presidente del poderoso movimiento El Poder para el Pueblo, que apoya a nuestro presidente y líder y candidato Luis Abinader. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento poderoso El Poder para el Pueblo, un hombre del presidente. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, un amigo del presidente Luis Abinader, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que apoya al Partido Revolucionario Moderno y aliados en la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader. Don Tomás, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer en primer lugar lo que le significó a usted ver a nuestro presidente y líder y candidato Luis Abinader en un debate con los demás aspirantes a ser presidente nuevamente del poder político. Don Guillermo, puedo asegurarle que me siento un hombre privilegiado. Privilegiado por el trato exquisito que siempre usted me ha brindado y la coyuntura de la vida, porque casi siempre me ha tocado venir después de importantes acontecimientos. Esos importantes acontecimientos, quizá el más importante, es lo que ocurrió con esto del debate presidencial. La generación que ahora entra por primera vez a la política, quizá desconoce que nunca antes había ocurrido en la República Dominicana lo que ha ocurrido en la República Dominicana en esta semana. Y no había ocurrido porque todavía no habíamos tenido un presidente que tuviera la concepción de la democracia que tiene Luis Abinader. Luis Abinader es un presidente excepcional. Solo Luis Abinader, con ese solo hecho de haber facilitado, posibilitado y hasta luchado porque se diera este debate, ya tiene un sitial extraordinario en la historia. Alguna gente cree que fue fácil. Hay gente que, siendo presidente de la República, menospreciaban a los otros dirigentes de la oposición. Hay gente que se pretendió único en el mundo en su capacidad para supuestamente, ¿qué le digo, don Guillermo? ¿Cómo el término que usa? El término que usa ese señor que habla de conceptualización. Y el mito se metió en la memoria de la gente. ¿Dónde estuvo la conceptualización en este gran debate? Estuvo en manos del presidente de la República, porque la conceptualización y la defensa de conceptos sobre determinadas cosas, pero que usted lo ha cumplido cuando le ha tocado el tema. Don Tomás Hernández Alberto, la verdad es que en nuestra epopeya histórica reciente de los últimos 63 años, es la primera vez que un presidente constitucional, es decir, un presidente en el poder político, un presidente candidato por escogencia mayoritaria y no de cualquier cosa, de más de 1 millón de dominicanos que votamos, 1.200.000 en las primarias del Partido Revolucionario, escogimos ese candidato. Pero ¿qué sucede? Que en la historia reciente, voy a poner al patriota Joaquín Balaguer, no aceptó un debate
ni con Peña Gómez, ni con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. No lo aceptó ese patriota, pero tampoco ningún otro presidente aceptó debatirse con candidatos presidenciales. Ahora Luis Abinader, haciendo una parte que lo compromete con la historia por sus hechos, se comprometió en asistir y participó con unos niveles de tolerancia extraordinarios. ¿Qué significado tiene para ti? Don Guillermo, quiero ser insistente en mi concepción de que el presidente Luis Abinader se consagra frente a la historia, tan solo con el evento que acaba de ocurrir, porque nunca antes nadie lo hizo. Pero además, porque el presidente Luis Abinader demostró que es un hombre que tiene el manejo absoluto de sus emociones, un hombre que tiene el manejo absoluto del lenguaje, un hombre que tiene el manejo absoluto de los datos que maneja, valga la redundancia. Es verdad que este fue un triunfo del pueblo dominicano. El gran triunfador fue el pueblo dominicano, pero no podemos ser miserables. El debate fue ampliamente favorable para el presidente Luis Abinader. Así es. Don Tomás, tenemos que hablar de la oposición política, precisamente de candidatos que 47 encuestas lo califican de derrotado. ¿Cuál es la visión que tiene usted de esta oposición política a menos de un mes de un proceso electoral, de una cita democrática, libérrima, que cada dominicano va a poder, más de 8 millones, ir a votar para escoger a nuestro próximo presidente de la República? ¿Qué usted diría? Don Guillermo, la oposición ha demostrado que le ha faltado fundamentalmente madurez en el plano de lo que son sus posiciones. A la oposición le ha faltado en gran medida categoría para ser oposición de un gobierno de la estirpe de Luis Abinader. Y usted tiene, por ejemplo, un candidato que nace en la historia de la República Dominicana siendo un alumno del profesor Juan Bosch, un seguidor. Pero cuando llega al poder traiciona al profesor Juan Bosch, lo echa de lado. Y después traiciona también hasta a su compañero, que después llegó a ser presidente de la República. Y es un candidato que predicó cosas lindísimas. Él fue el que descubrió lo del 30% de la corrupción que se iba y se quedaba en manos, y prometió al país que lucharía para que eso no ocurriera en su gobierno. Y ocurre que, ¿cuál es ese candidato? Yo insisto en lo que significa la presencia de una persona y su trayectoria. En su trayectoria, ¿qué ha hecho? Regaló las empresas del Estado, quitándole espacio a muchísima gente con tanto tiempo. Es el mismo hombre que ha estado, que protagonizó los peores contratos envueltos en términos de corrupción, y tiene una fundación, don Guillermo, que nunca él ha querido explicar cómo se hizo esa fundación, que hace alarde de ser casi un palacio. Sí, ese es el presidente que ahora llegó viene. Pobre Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, llegó pobre el 16 de agosto del 96, gracias al apoyo que le dio el patriota Joaquín Balaguer. No, y cuando entonces usted lo escucha hablar, uno se pregunta, ¿alguna vez el presidente Luis Abinader en su bondad se sotorreía? Porque usted sabe lo que usted querer presentarse frente a la nación, una nación que conoce su trayectoria, como un hombre que ciertamente ha denegado de su propia concisión original. Entonces, eso no fue tarea fácil para el presidente Luis Abinader. Sin embargo, el presidente Luis Abinader fue puntual. Cada vez que tuvo que decirlo, dio los datos. Y cada vez que tuvo que recordar lo que le faltó a ellos hacer, lo hizo, pero lo hizo con elegancia, sin bravuconería, con humildad, ¿entiendes? Y Abel Martínez, que forma parte de ese grupo de multimillonarios que llegó pobre el 16 de agosto del 96 en el Partido de la Liberación Dominicana,
donde los únicos que han sido presidentes, primero fue el patriota Juan Bosch y luego Leonel Fernández, 20 años. ¿Qué usted diría? Bueno, Abel es más joven. Quizá por eso tiene acumulado menos errores que el presidente Leonel Fernández. Pero Abel, don Guillermo, y usted sabe que yo nunca he entrado en debates personales, pero Abel nunca le ha explicado a la República Dominicana de dónde diablo sacó el dinero que él declara tener en la República Dominicana. Es decir, ese solo hecho que un día tendrá que decirlo, porque ahora es porque se ve demasiado lejano, pero el día que tenga alguna posibilidad, él va a tener que decir de qué manera hizo la cantidad de recursos que él declara. El 16 de agosto del 96 era pobre. Pobre, don Guillermo, como casi la totalidad de los dirigentes En Santiago del PLD. hablan de que era un trabajador en una tienda. Nosotros no vamos ahora a entrar en esos detalles. Eso solo le corresponde a ese candidato. Pero de todas maneras, 47 encuestas hablando de una altísima tasa de rechazo, 58% Fernández, 39% Abel Martínez. ¿Qué usted dice? Bueno, lo que está ocurriendo con la oposición nadie lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque el ABC de la política dice que después de la barrida, que no es un término mío, que fue un término de los periódicos dominicanos, después de la barrida, que el presidente Luis Abinader, el PRM, sus aliados y el Poder para el Pueblo le dieron a la oposición. Don Guillermo, estamos hablando de que de cada 100 ayuntamientos en la República Dominicana, 84 u 85 quedaron en manos de Luis Abinader y de el equipo que sigue a Luis Abinader. Estamos hablando de 85-15. Pero han vuelto ahora opositores que salieron, ahora nos apoyan. Bueno, ahí es donde está lo grande. La cantidad de dirigentes de la Fuerza del Pueblo o del PLD. 68 dirigentes importantes del PLD o de la Fuerza del Pueblo. 44 alcaldes, ¿entiendes? Importantes, pero algunos de ellos muy importantes. El más importante que tenían ellos, Carlos Guzmán, que era prácticamente el buque insignia. Han pasado porque han entendido que estos líderes que ahora ostentan la nominación de sus respectivos partidos no son fiables. Y por lo tanto, la luz que alumbra el universo dominicano, que alumbra con creces a la República Dominicana, tiene nombre: Luis Abinader. Tiene Partido Revolucionario Dominicano. Moderno. Tiene movimiento, el Poder para el Pueblo. Es decir, tiene el PRM y ahora hemos visto a 214 dirigentes del PRD viniendo también. Don Guillermo, mire, nosotros somos apenas un equipo y este equipo ha juramentado a más de 15 dirigentes del PLD y más de 400 dirigentes medios del PLD y de la Fuerza del Pueblo en todo el territorio nacional. Este viernes, ahí en Villamella, 3 movimientos que oscilaban en torno a aquellos pasan al Partido Revolucionario Moderno a través del Poder para el Pueblo. Mire, es una especie de estampida general. Y hay gente que quiere, pero que no se atreve. Pero nunca había ocurrido esto, don Guillermo, en la historia que usted conoce, en la que conozco yo, en la que hemos vivido. Nunca había habido una separación tan amplia entre la primera opción y la segunda opción. Muchos dominicanos de cualquier color político se preguntan, ¿por qué un experimentado político como don Tomás Hernández Alberto apoya al presidente Luis Abinader, al Partido Revolucionario Moderno, a los aliados? ¿Qué usted diría? Bueno, don Guillermo, en mi caso hay muchas razones que usted conoce. El pueblo debe conocer que yo fui un hombre cercano, colaborador de don José Rafael Abinader. Sí, eso El pueblo debe saber también que yo vi crecer a ese joven brillante que hoy es el presidente de la República. El pueblo, al igual que yo, ha podido constatar que el presidente Luis Abinader enderezó
el curso de la democracia en la República Dominicana, la enderezó. Esto iba por mal camino. Aquí nadie estaba pendiente de qué hacía usted con los recursos que manejaba en el Estado. Hoy en día hay que darle cuenta a la República Dominicana todo cuanto usted hace si usted está en una posición de poder. Y por eso nosotros insistimos, lo he visto a usted mismo insistir. Es un presidente honrado que no teníamos hace 20 años. Es un presidente honrado que no teníamos. Y sobre todo no solamente que es honrado, porque alguna gente es honrada, pero no se preocupa por si el otro es honrado o no. Es que él es honrado e impone la honradez. Y el que se sale de la honradez se sale del gobierno. Impuso y ha impuesto la transparencia, la ética, la moral, principios y valores. Y hay un régimen de consecuencia para el que robe el dinero de nuestros impuestos con cualquier funcionario. Exactamente, pero es una cosa que uno no entiende. El pueblo no entiende por qué cuando se trató el tema de la justicia en el debate, por qué aquellos candidatos del pasado defendieron con tanto ahínco la manera en que se seleccionaba el Procurador General de la República o los jueces. Ellos siguen atados, don Guillermo. ¿Usted ha encontrado alguna vez una expresión de arrepentimiento de esos líderes que pretenden ahora ser presidente de la República? Algunos que han sido en demasía presidente y otros que pretenden que puede ser presidente de la República. Le voy a decir una cosa. Ellos ni llegan ahora, me refiero a la oposición, ni llegarán nunca. Esos dos que ahora aspiran no van a llegar ni ahora ni va a llegar nunca. Leonel tiene que entender que él pasó por el poder y frustró las expectativas de la gente, que por el hecho de ser un hombre joven entendió que venía un hombre con una categoría para cambiar la historia del país y la cambió, pero la cambió para mal. ¿Y por qué él no habla de que no se puede robar el dinero de nuestros impuestos desde el poder político? Él que duró 12 años en ese poder político, 20 años en ese PLD, porque también los 12 y los 8 de Danilo, él era el presidente del PLD, que hizo y se comprometió con la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado. ¿Qué usted diría? Don Guillermo, en cualquier otro país del mundo, un hombre de su trayectoria estaría imposibilitado de presentarse como candidato presidencial. Este es un país muy generoso, porque es que este hombre ni le pide perdón, ni rinde cuenta. No. Él sigue pretendiendo que en la República Dominicana solamente él tiene la verdad. Pero como su verdad siempre ha sido mentira, es un mentiroso también. Viene con sus palabras rebuscantes a tratar de pretender que puede engañarnos. Hay un amigo mío de infancia que frente a una discusión, ahora que él habló de cuentos, frente a una discusión entre dos, el otro le estaba tratando de explicar por qué había cambiado una cosa. El amigo mío, Papi Hernández, tengo que darle dijo, no trates de confundirme con la nebulosa triste de tu perorata raquítica. Don Guillermo, no trate de confundir, Leonel, al pueblo con tu perorata triste, porque es una historia muy triste. No trates de hacerlo. Don Tomás, con usted podemos hablar siempre. Por cierto, Papi Hernández es representante de nosotros en Miami. Bueno, con usted podemos hablar siempre por muchas horas, pero antes de finalizar, no puedo dejar de hacerle una pregunta de ese movimiento, el Poder para el Pueblo, mayoritario, importante, que usted está llevando a cabo ese trabajo con tantos dirigentes a nivel nacional para lograr fortalecer la candidatura presidencial que cada vez más el pueblo dominicano la está apoyando a Luis Abinader. ¿Qué usted diría? Don Guillermo, yo debo de ser justo. En gran medida lo que hemos sido ha sido el producto de la correcta elección que hicimos, del momento en que lo hicimos. Cuando nadie planteaba el tema, nosotros insistimos en que un hombre de esas condiciones al año y 3 meses. Así es. Nosotros insistimos que un hombre de esas condiciones, que ya se vieron, ya esas condiciones en ese momento, había ya eliminado prácticamente la pandemia, había prácticamente levantado la economía, había prácticamente
enviado mensajes muy claros de que el turismo ocupaba un sitio excelente, había salvado la producción agrícola de la República Dominicana, había salvado el honor de la República Dominicana frente a Haití, había hecho lo que nadie había hecho en 1 año y 3 meses. Y yo dije, y el equipo que está conmigo, encabezado como el compañero Elido Alcántara, que es su coordinador nacional, y ese gran equipo nacional, nosotros dijimos, un hombre de esas condiciones, ningún pueblo puede deshacerse de su acción, porque ese hombre ha mostrado con categoría que los intereses del pueblo están por encima hasta de sus propios intereses, don Guillermo. Un hombre así tenía que permanecer en el poder. Una vez me preguntaron, pero que él no dice si va o no va. Y yo le dije, no tiene que decírmelo. Cuando el pueblo lo decida, él va a continuar. Y así lo ha hecho, así lo va a hacer y así será para gloria de la República Dominicana. Don Tomás, despídete de nuestro querido pueblo dominicano con una breve exhortación a nuestra familia dominicana aquí en Aeromundo. Don Guillermo, lo hago con muchísimo gusto. Llegar a este espacio y poder expresarme con la libertad con que puedo hacerlo, con la admiración que siento por el pueblo dominicano y poder decir que en mi vida política todas mis decisiones han sido tomadas por convicciones. Eso me hace sentir muy bien. Y hoy la coincidencia de estar juntos en este espacio con un hombre de la categoría del compañero Chu Vázquez. Don Guillermo, esto es demasiado para uno no entender que la vida me ha sonreído. Al pueblo dominicano, a ese que es el protagonista fundamental de la historia, a ese que se levantó en el 20 a decirle que no a esta gente que durante 20 años habían pisoteado al pueblo dominicano. Hay que darle las gracias y hay que reconocer que ese es un pueblo noble. Y un pueblo noble merece un presidente honrado. Un pueblo noble merece, noble como es el término que usted utiliza de manera fundamental, noble, un pueblo como el pueblo dominicano que es tan bueno, merece un presidente tan bueno que es el mejor que ha pasado por la República Dominicana, al menos en lo que va de este siglo. A ustedes no hay que decirle nada temprano a votar, a llevar su vecino, a llevar su amigo, no se olvide de nadie, porque la victoria tiene que ser tan contundente que quede evidenciado el mensaje de que Luis tendrá la fuerza suficiente para transformar desde el punto de vista jurídico también la nación dominicana. Don Tomás Hernández Alberto, como siempre, apreciamos tu participación aquí en Aeromundo. Te reconocemos como político experimentado y como un político que siempre actúa con la verdad, no con mi verdad ni con la verdad de los otros, sino que respeta la veracidad. Nosotros te decimos que aquí siempre tendrá muchas oportunidades para venir a defender a la democracia dominicana, para venir, como lo haces ahora, a defender a un presidente honrado como Luis Abinader y también apoyar al Partido Revolucionario Moderno y aliados en esta conquista de todos los dominicanos, mayoritariamente para fortalecer la democracia y la libertad, como lo vamos a hacer con nuestro voto libérrimo el 19 de mayo dentro de pocas semanas. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, el responsable de ese poderoso movimiento, El Poder para el Pueblo, que apoya al presidente Luis Abinader, a nuestro Partido Revolucionario Moderno y aliados. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será ese destacado líder PRMista, don Jesús Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía y un PRMista muy querido por nuestra familia dominicana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar
a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Jesús Chu Vázquez, no solamente un hombre del presidente, ministro de Interior y Policía, sino un destacado líder fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Mi amigo Chu, muy contento de tenerte aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestra querida familia dominicana preguntándote tu opinión sobre ese debate presidencial donde participó por vez primera un presidente constitucional que no le teme debatir con contrarios políticos, es decir, con opositores, como ha sido el caso de nuestro presidente y candidato Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Muchísimas gracias, don Guillermo. Me siento en mi casa en Aeromundo. 57 gracias. Años siendo una tribuna de la democracia dominicana y haciendo aporte importantísimo al sistema de partido político y al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Felicitaciones. Gracias. Próximamente este programa estará de aniversario y nos sentimos sencillamente orgullosos de lo que usted aporta a la sociedad dominicana y a la democracia dominicana. Gracias, Chu. La verdad es que nosotros estamos ante un presidente sin precedente en la historia dominicana. Un hombre que casi con un 70% de favorabilidad para ganar las elecciones, él acepta, él decide ir a un debate para dejar un legado a la sociedad dominicana de la importancia que tiene el debate en nuestro tiempo, en nuestros países. Y ese presidente se pone ahí a un debate, pero es que el presidente no tiene nada que ocultar. Es que estamos ante un presidente transparente, un presidente honesto, un presidente que ha aceptado la base de un gobierno diferente, de un gobierno con una separación de poderes como nunca antes lo había tenido la República Dominicana, y no ha tenido nadie que imponérselo. Es el propio presidente que decide nombrar una Procuraduría General de la República independiente, teniendo la facultad que tuvieron otros de hacerlo. Sin embargo, el presidente no nombra a un miembro del Comité Central del PRM, ni un dirigente del PRM, nombra un fiscal independiente. Una magistrada como Miriam Germán, honesta, responsable. Una mujer, ¿verdad?, con una trayectoria, con una conducta que no conculca derechos, sino cumple con la ley y la Constitución. Correcto. Qué diferente al pasado, don Guillermo. Por eso el presidente puede ir a un debate, porque el presidente puede decir, yo sí puedo hablar de independencia del Poder Judicial. El presidente puede ir a debate porque el presidente sí puede hablar de seguridad ciudadana. La verdad es que hay temas que el expresidente Leonel Fernández nunca debió abordar, porque resulta que bajo el gobierno de Leonel Fernández, nosotros en la República Dominicana tuvimos la tasa más alta de homicidio que registra la historia dominicana. En sus 8 años de gobierno, 2004, 2012, el promedio de la tasa de homicidio en ese gobierno fue 24.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. 12 años duró de desgobierno PLDista, porque él fue el único por 20 años presidente del PLD. Correcto. Mientras que el presidente Luis Abinader, la tasa de homicidio durante estos 3 años y medio alcanza 11.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero no solamente eso, don Guillermo. Un policía ganaba en el gobierno de Leonel Fernández 5.300 pesos. Un policía hoy gana 29.025 pesos. Un raso de la policía. Eso es independientemente de todas las demás cosas que nosotros hemos logrado para la Policía Nacional. Ese raso de la policía hoy tiene beca para que sus hijos estudien en las mejores universidades, tiene transporte gratis, comida gratis en los comedores económicos del gobierno. Por primera vez en la historia de la Policía Nacional, estamos construyendo un proyecto habitacional solo para policía. Ya inauguramos 128 apartamentos, de un total de 394 apartamentos, solo para policía. Por ese raso, ese policía tiene descuento a través de la empresa Claro, a través de Altif. Ese policía tiene descuento en los supermercados. Ese policía tiene préstamo del Banco de Reserva para mejorar su vivienda. Préstamo del Banco de Reserva para comprar electrodomésticos sin interés durante un año. Préstamo del Banco de Reserva para un policía ir a un resort en la República Dominicana. Por primera vez en la historia dominicana hemos formado un grupo de policías en una maestría en ciberseguridad.
Por primera vez en la historia de la República Dominicana estamos formando un grupo de policía, un doctorado en alta criminalidad. Entonces, ¿qué se hizo durante los 8 años de gobierno de Leonel Fernández en materia de reforma y transformación de la policía? ¿Cuáles fueron los resultados que pudo exhibir Leonel Fernández? Ninguno. Por eso él tuvo que callarse cuando el presidente le mostró la tasa de homicidio en su gestión y cuando le mostró cómo la Policía Nacional había sido olvidada e imaginada por su gobierno. Estamos ante un presidente que no le teme a nada, no tiene por qué temer, no tiene por qué preocuparse. Estamos ante un presidente que pudo demostrarle al país una rendición de cuentas como nunca antes. Ningún gobernante se había atrevido en los 63 años que tiene la democracia dominicana de hacer una rendición de cuentas en medio de 2 adversarios. Ese presidente puede ir con el pecho erguido, lleno de fervor patriótico, y decirle al pueblo dominicano cuál ha sido su actuación siendo presidente de la República. Otros no pueden hacerlo. Y además con un ejercicio de tolerancia. Correcto. Frente a barbaridades que allí se dijeron. Correcto. Otros no pueden hacerlo. Por eso él es un presidente único, sin precedente en la historia de la República Dominicana. Los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos del presidente que tenemos. Y la verdad es que el debate ha hecho un aporte importantísimo al sistema de partido político en la República Dominicana, a la democracia dominicana, y el señor presidente de la República ha hecho historia con ir a un debate, pese a que va con 2 adversarios que coincidían en los ataques feroces en contra del gobierno. Sin embargo, el presidente demostró, y ante los ojos del país, el presidente ganó el debate. Y ganó el debate porque el presidente tiene credibilidad, porque estamos hablando de un presidente que la ciudadanía confía por lo que ha sido su ejercicio de transparencia, lo que ha sido el ejercicio de su vida. Es un presidente honrado que durante 20 años no tuvimos. Hoy en el Palacio Nacional, Luis Abinader ha demostrado y demuestra que es el presidente honrado que impuso la transparencia, la honestidad. Es decir, que los funcionarios de nuestro gobierno no pueden robar el dinero de nuestros impuestos, porque hay un régimen de consecuencia. No tolera la corrupción. Así es, don Guillermo. Nos sentimos orgullosos del presidente que tiene la República Dominicana. Por eso todos los organismos internacionales, cuando hablan de la República Dominicana, tienen que hablar elogiando a la República Dominicana en lo que ha sido el comportamiento de este gran presidente que tiene la República Dominicana. Cómo nosotros hemos mejorado en los niveles de la lucha contra la corrupción. Cómo nosotros somos un ejemplo con el crecimiento del turismo. Cómo nosotros somos un ejemplo en el crecimiento económico. Cómo nosotros somos un verdadero ejemplo en la política de la lucha contra el narcotráfico, que ha sido reconocido por todos los organismos internacionales. Nosotros estamos ante un presidente que ha librado una batalla por la nacionalidad dominicana, un presidente que ha enfrentado los organismos internacionales donde ha tenido que enfrentarlo defendiendo el suelo patrio. Estamos hablando de un presidente... Pero cuando se habla de drogas y vemos la cantidad de toneladas que se han incautado, es verdad que ese vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa en la Dirección Nacional de Control de Drogas y todo ese equipo, con todos los organismos de inteligencia y las diferentes instituciones armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, es decir, Armada, todo combinado con el Ministerio Público, enfrentando la droga que antes se toleraba como todo el mundo hoy conoce. ¿Qué tú dirías? Porque no hay complicidad de don Guillermo. Eso es verdad. En la República Dominicana hoy hay un gobierno que no tiene complicidades con el crimen organizado. Un presidente y un gobierno que tiene un solo norte: la lucha contra el crimen organizado. Por primera vez en la historia de la República Dominicana se articula la lucha contra el crimen. Antes, todos los organismos que luchaban contra el crimen, estaba cada quien Pero por su lado. todos los lunes acompaña a nuestro presidente y líder Luis Abinader al Palacio de la Policía. Eso no se había visto antes. Nunca, don Guillermo, pero no solamente eso, don Guillermo. Es que por primera vez en la historia dominicana hemos articulado la lucha contra el crimen. Todas las instituciones que luchan contra el crimen, Procuraduría General de la República, Dirección Nacional de Control de Drogas, Policía Nacional y los organismos de inteligencia militares, todo en una sola dirección. Es decir,
Y la Cada comunidad de lunes, inteligencia completa. cada lunes nos reunimos nosotros en el Palacio de la Policía Nacional para pedirle informe a todos los comandantes policiales, fiscales y de la Dirección de Control de Drogas de las principales provincias de la República Dominicana. Todos los lunes tienen que decirnos qué ha pasado, por qué en tal lugar se disparó el crimen, por qué en tal lugar aumentaron los robos. Cada lunes, todos ellos tienen que verse la cara con el señor Presidente de la República y con nosotros, dando un informe y cómo nosotros diseñamos políticas para mejorar la seguridad ciudadana en cada uno de los territorios de la República Dominicana. Lo que quiere decir, don Guillermo, que nunca antes, y cuando usted iba a un territorio, usted encontraba que eran todos enemigos. Ahora todos tienen que trabajar de la mano, porque hay una decisión política del señor Presidente de la República de que tiene que haber una articulación en la lucha contra el crimen. Mira, Chu, tú no solamente trabajas permanentemente como ministro de Interior para que se cumpla y se protejan a los ciudadanos, es decir, la seguridad ciudadana. Pero tú te ocupas también de los bomberos, tú te ocupas de una institución olvidada, tú te ocupas de cambiarle esa vida que tenían los bomberos y que hoy está cambiando y seguirá cambiando. ¿Cómo tú lo explicarías? Don Guillermo, para que tenga una idea, cuando yo llegué al Ministerio de Interior y Policía, un bombero recibía del Ministerio de Interior y Policía 1,000 pesos mensuales, algunos 2,000 pesos, y los más privilegiados recibían 3,000 pesos mensuales. Los bomberos en la República Dominicana no tenían prácticamente protección del Estado. Pese a la labor que hace un bombero, don Guillermo, ese bombero cuando pasa un incendio, cuando hay una catástrofe, ese bombero, en la inmensa mayoría de los casos, dejan su familia en estado de vulnerabilidad y van a salvar la vida de alguien a quien no conoce. Ese bombero no tenía seguro de vida. Un bombero pobre, gente pobre. De extrema pobreza, la inmensa mayoría. Un bombero no tenía seguro de vida. Un bombero no tenía seguro de accidente laboral. Un bombero no tenía seguro de salud. Don Guillermo, ya todos los bomberos de la República Dominicana tienen seguro de vida, seguro de accidente laboral, el mejor seguro de salud. Pero ese bombero que recibía 1,000 pesos, don Guillermo, ahora recibe 15,000 pesos. Del Ministerio de Interior. Del Ministerio de Interior y Policía. Aparte de lo que le pagan entonces los ayuntamientos. 15,000 pesos. Pero ese bombero también ya está en la seguridad social. Y ese bombero tiene descuento en los supermercados. Plaza Lama, Olé y La Sirena, y una red de 2,000 supermercados pequeños en todo el territorio nacional. Pero ese bombero ya nosotros le entregamos 500 computadoras, le entregamos 500 teléfonos, le estamos instalando internet a todos los cuerpos Pero bomberos. se están equipando y se están adiestrando también. Pero, don Guillermo, entregamos hace unos días 12 camiones 2024 nuevecitos a los principales cuerpos bomberos de la República Dominicana. Le entregamos recientemente 12 camionetas. Don Guillermo, estamos trabajando en la remodelación de algunos centros del cuerpo de bomberos de la República Dominicana. Lo que estamos haciendo en el cuerpo bombero es una verdadera revolución. Ahora, hace unos días firmó un acuerdo con Claro de descuento a los bomberos de la República Dominicana de un 10% en el pago de sus teléfonos móviles, del internet de su casa y del teléfono residencial, igualmente con Altí. Es decir, don Guillermo, lo que estamos haciendo nosotros con nuestros beneméritos bomberos realmente es una verdadera revolución en beneficio de los bomberos. Usted también tiene que ver con los ayuntamientos del país. ¿Cuál es la contribución que está haciendo el Ministerio de Interior con los alcaldes? Y lo que está ocurriendo también con tantas dominicanas y dominicanos de la pluralidad política que vienen a apoyar a nuestro Partido Revolucionario Moderno y aliados y a nuestro presidente candidato Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, estamos trabajando de la mano con nuestros alcaldes de todos los partidos políticos. Estamos trabajando en el tema de seguridad ciudadana. Estamos formando los policías municipales y estamos diseñando toda una programación tendente a los programas que desarrollamos nosotros desde el Ministerio de Interior y Policía. Recientemente terminamos un programa espectacular, Iluminando el País. Llevamos luminaria, don Guillermo, a todo el territorio nacional, más
de 80.000 luminarias fueron instaladas por orden precisa del señor presidente. Y van a seguir ese programa. Y vamos a seguir ese programa de Iluminando el País. En la medida que iluminamos el país, reducimos la incidencia del delito y del crimen en los barrios, en las comunidades. Don Guillermo, y en lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno, lo que tiene que ver con lo que está pasando en el país, yo quiero decirle que es un tsunami, un mega tsunami lo que está pasando. Esta semana, don Guillermo, para que usted solo algunas pinceladas, nosotros juramentamos al líder más importante de la región nordeste del país, Luis Ernesto Camilo, con alrededor de 280 dirigentes nacionales del PRD, con varios candidatos a diputados, con diferentes secretarios de diferentes organismos del PRD. Pero, don Guillermo, juramentamos el pasado domingo a Lupe Núñez, diputado de la circunscripción 2 de la provincia de Duarte, el líder más importante del PLD en esa provincia, conjuntamente con el presidente del PLD del municipio de San Francisco de Macorís. Pero hace 15 días, don Guillermo, juramentamos nada más y nada menos que a la candidata a alcalde en las elecciones pasadas, que sacó 46%, una joven brillante, extraordinaria, Caridín Chavede. Sacó 46%, don Guillermo, y ya hoy es parte del Partido Revolucionario Moderno. Don Guillermo, lo que está pasando en todo el país realmente es algo extraordinario. La gente, el pueblo dominicano ha visto en el presidente Luis Abinader un hombre honesto, un hombre conectado, un hombre cercano de la gente, un hombre que está enfrentando los problemas nacionales, un hombre que trabaja incansablemente 24 horas al día. Y que se comunica con el pueblo. Y un hombre, don Guillermo, que yo no sé con cuántas miles de personas se comunica a diario, pero un presidente que cada lunes da la cara y rinde informe al país, rinde cuenta al país. Don Guillermo, los niveles de transparencia de este gobierno son sin precedentes. Los avances que se han logrado en la República Dominicana, usted ve cualquier sector de la vida nacional y todos los sectores productivos del país están viendo sus mejores tiempos. Hace unos días, estuvimos nosotros en una actividad importante en Santiago con toda la industria del tabaco apoyando al presidente Luis Abinader. Pero si usted le pregunta a un productor de cacao, nunca antes en la historia dominicana un productor de cacao había ganado tanto dinero como lo está haciendo hoy. Si usted le pregunta a un productor de arroz, nunca antes un productor de arroz había ganado tanto dinero como lo está haciendo hoy. Si usted le pregunta a un productor de coco, si usted le pregunta a un productor de pollo, a un productor de huevo, si usted le pregunta, don Guillermo, a cualquier sector de la vida nacional, a los constructores de vivienda, a los desarrolladores de vivienda, usted le pregunta al turismo, cómo ha avanzado, cómo ha crecido el turismo, usted le pregunta a cualquier segmento de la vida nacional, y todos le van a decir a usted que estamos ante un gobierno sin precedente en materia de desarrollo y de fortalecimiento, don Guillermo, del aparato productivo nacional. Fíjense que nosotros somos un país que el 95% de lo que se consume en la República Dominicana es producido en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente, don Guillermo, que solamente al Banco Agrícola le ha facilitado 22.000 millones de pesos para prestarlo, una gran parte de ese dinero con tasa cero de interés para los productores nacionales. Entonces, la política seguida por este gobierno en materia económica, en materia de desarrollo industrial, en materia de desarrollo del turismo, en materia de desarrollo agropecuario, la zona franca, don Guillermo, están viviendo sus mejores tiempos. Y a los jóvenes y a las mujeres también. Algo sin precedentes, don Guillermo, la juventud dominicana. Por eso usted ve, don Guillermo, que la juventud dominicana se ha enamorado del estilo de gobierno del presidente Luis Abinader. Usted ve las encuestas. Antes nosotros como partido teníamos dificultades con las mujeres. Hoy la inmensa mayoría de mujeres apoyan al presidente Luis Abinader. Están identificados con la política que sigue el presidente Luis Abinader. Y los jóvenes también. Y los jóvenes también. Sí, don Guillermo, estamos ante un presidente que está sentando un precedente en la historia política de la República Dominicana. Y cuando usted ve lo que está pasando en el mundo, nosotros los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos del gran presidente que tiene la República Dominicana. Mi querido Chu Vázquez, tú eres uno de nuestros principales líderes, también fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo reconoces tú a tus compañeros que trabajan también fortaleciendo el partido, esa unidad partidaria, y además apoyando a nuestro presidente y candidato presidencial, Luis Abinader? Don Guillermo, hay muchos héroes en este partido. Sin lugar a dudas que ha habido un gran presidente del partido. Este partido ha tenido también
alguien que pudo lograr la más grande alianza que se ha logrado en la historia política. José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza, Andrés Bautista ha jugado un rol importantísimo en todo eso, Eddie Olivares, Carolina Mejía, Deligne Ascensión. Don Guillermo, son tantos. El caso de Deligne Ascensión es extraordinario, extraordinario. Don Guillermo, son tantos los héroes de un proceso, ¿verdad? De un partido que se ha convertido hoy en el único partido, don Guillermo, en un partido que tiene más del 55% de la simpatía. Algo sin precedente en la historia dominicana. Un partido que logra alcanzar el 55% de la simpatía de la población dominicana. Lo que ha sido, Guillermo. Pero tú tienes a Yayo San Lobatón. Óyeme, usted tiene ahí a Samuel Pereira. Hay una cantidad impresionante de jóvenes, de Farideh Raful, esta extraordinaria joven. Pero también nosotros, Guillermo, tenemos una boleta del partido. A Fellito Suberví, a Jean Luis. Don Guillermo, mire, pero tenemos una boleta ahora al Congreso Nacional que nosotros debemos sentirnos orgullosos. Hombres como Guillermo Moreno, a quien y yo apoyamos. quiero decirlo públicamente, que cuenta con todo mi apoyo y todo cuanto pueda hacer por él, lo voy a hacer porque yo estoy convencido que Guillermo Moreno, para nosotros como dominicanos, nos vamos a sentir orgullosos. Tú y yo lo apoyamos. Claro que sí, abiertamente. Desde el principio. Mire, nos vamos a sentir orgullosos de lo que él puede hacer en el Senado de la República. Y así tenemos nosotros a gente como el senador, el candidato a senador nuestro en la provincia de Santo Domingo, don Antonio Tavera, a candidatos a senadores como el de Santiago, al doctor Daniel Rivera. Y cuando usted ve entonces nuestros candidatos a senadores, en la inmensa mayoría de provincias del país, son verdaderos pilares de la honestidad, de la transparencia, del talento, de la capacidad, y hombres y mujeres que van a hacer un trabajo extraordinario del Senado de la República. Y eso también pasa con nuestros candidatos a diputados. Tenemos una boleta de hombres y mujeres jóvenes, candidatos brillantes en diferentes territorios del país. Don Guillermo, estamos ante un presidente sin precedente, ante un partido que está dando cátedra de tolerancia, de democracia, pero sobre todo del compromiso que tenemos nosotros para seguir avanzando como nación. El compromiso que tenemos los hombres y mujeres de este partido de dar nuestros mejores esfuerzos para que la República Dominicana siga este proceso de crecimiento y desarrollo encabezado por el presidente Luis Abinader. Mi querido Jesús Chubasque, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Don Guillermo, una exhortación al pueblo dominicano. El reto que tenemos los dominicanos es darle al presidente la satisfacción de ser el presidente con la votación más alta del país en toda la historia democrática. Y yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Y yo estoy convencido de que vamos a darle a ese presidente que lo ha dado todo por nosotros, la satisfacción de ser el presidente con la más alta votación. De decirle al presidente, queremos que usted encabece los grandes cambios y transformaciones que a partir del 16 de agosto de este año deben de comenzar a implementarse en la República Dominicana. Ese presidente que en medio de la peor situación que ha vivido la historia dominicana, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, ese presidente que prácticamente ha gobernado 2 años, porque pasó casi 2 años en medio de esa crisis sanitaria, hoy nosotros los dominicanos, con orgullo podemos decir, todos los sectores de la vida nacional, que estamos ante un presidente histórico para la República Dominicana. Ese presidente gobernando 4 años, que con la ayuda de Dios no tengamos las dificultades que encontramos nosotros al momento de asumir la conducción del Estado, ese presidente va a dar una República Dominicana totalmente transformada en todos los sentidos, don Guillermo. En la infraestructura física, en el desarrollo económico, en el desarrollo de la industria, pero sobre todo en el desarrollo institucional del país, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, pero aún más, en la transparencia, en la conducción del Estado dominicano. Ese presidente, pueblo dominicano, debe salir con la votación más alta, pero ese presidente también necesita que cada uno de los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno, de nuestros aliados, hagamos el mejor esfuerzo para ayudar, para facilitar que los dominicanos y dominicanas vayan a votar y así nosotros poder decirle, presidente, señor presidente, hemos cumplido con usted. Usted se ha ganado ser el presidente más votado en la historia de la República Dominicana. Don Jesús Chubasque, siempre complacido. Siempre te apoyamos antes y ahora.
en tus aspiraciones políticas por la autenticidad en tu ejercicio político. Aquí en Aeromundo nos sentimos muy contentos de hoy tener a nuestro ministro de Interior, a un destacado líder fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno, hablando precisamente de realizaciones, de realidades, y además de que no renunciamos al optimismo, porque tenemos un presidente honrado que no teníamos en 20 años en el Palacio Nacional y que hoy está recibiendo el respaldo mayoritario para que el próximo 19 de mayo, que se acerca en pocas semanas, vamos a ir a votar para fortalecer la democracia y la libertad. A ti te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Te apoyamos siempre por tu autenticidad y tu responsabilidad. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido don Jesús Chu Vázquez, nuestro ministro de Interior y Policía y un destacado líder fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, formo parte de esa cantidad de millones de dominicanas y dominicanos que le reconocemos a usted sus buenos ejemplos. Fíjese, en la democracia dominicana de los últimos 63 años, en esa epopeya histórica política de esos 63 años, nunca habíamos tenido un presidente constitucional que aceptara un debate. Si recordamos aquellas primeras elecciones del 20 de diciembre de 1962, Viriato Fiallo, el candidato de la Unión Cívica Nacional de entonces, no aceptó debatir con ese candidato que venía del exilio, Juan Bosch, y que finalmente ese pueblo en democracia y libertad lo eligió presidente. Asimismo, si revisamos nuestra epopeya histórica reciente de esos 63 años, no ha habido un presidente que aceptara a ir a debate. Usted, por el contrario, desde que le plantearon los debates, dijo, ¿por qué no aceptarlo? No importa que sean 2 contra 1. Lo que no puede uno es evadir que el trabajo que estamos haciendo, y decimos Luis Abinader, el presidente de todos, no hay que ocultarlo. No podemos temerle a opositores que representan el robo al dinero de nuestros impuestos, la corrupción de Estado, el narcotráfico de Estado, la traición más grande al profesor Juan Bosch, a ese patriota que fundara el PRD, luego fundó al PLD, donde solo ha tenido 2 presidentes, primero Juan Bosch y luego Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde. ¿Qué ha significado ese comportamiento? Que precisamente en estos tiempos en que tenemos que dar buenos ejemplos, la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado los representan los 2 candidatos, el de la Fuerza del Pueblo, que es una dinastía que el único que puede ser candidato es el corrupto, abusador y cobarde Leonel Fernández, y otro multimillonario sin explicación que representa al PLD, Abel Martínez. Ambos llegaron al poder político el 16 de agosto del 96 pobres, no rinden cuenta. Sin embargo, usted, presidente Luis Abinader, trabajó, participó y se expresó en democracia y en libertad en esos debates, con tolerancia a sus contrarios y respetándole el derecho que tienen a expresarse
en democracia y en libertad, no importa las manipulaciones de sus ideas. Señor presidente, qué bueno que en la República Dominicana en estos tiempos, dando buenos ejemplos como el que usted hace, es un legado que se le dejan a las presentes y futuras generaciones políticas para que los que sean candidatos presidenciales, no importa que sea desde el solio presidencial como usted, como presidente de la República y candidato, se nieguen a ir a un debate ante nuestro querido pueblo dominicano. Por otra parte, señor presidente, cada vez más somos más. Los dominicanos que usted conquista por sus hechos, por ese comportamiento que hemos tenido durante 3 años y medio, servirle al pueblo dominicano, condenar y rechazar la corrupción pública y privada, el narcotráfico, lo que existió por 20 años sin sanción. Qué bueno que tenemos a un presidente como usted que trabaja para el fortalecimiento institucional en tiempo en que opositores que son y serán derrotados por el voto libérrimo no entienden que tienen que rendir cuenta de ese patrimonio multimillonario que no tenían, como es el caso del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o de Abel Martínez. Estos son tiempos en que todos los dominicanos de todos los colores, la pluralidad política dominicana, necesita el fortalecimiento democrático con el comportamiento ético, que por cierto, renunciaron a la ética, a la moral, a los principios y a los valores que en los círculos de estudio le enseñara el patriota Juan Bosch a estos dos derrotados de hoy y de mañana, Leonel Fernández y Abel Martínez. Qué pena que precisamente en estos comportamientos de debate estuvieran perturbados porque no podían defender ideas, hechos concretos para que la familia dominicana pudiera comprobar que fueron defensores de la ley, que fueron defensores de ese poder judicial, porque desde que llegaron al poder se apoderaron del poder judicial, nombrando a miembros del comité central, a miembros del comité político de ese PLD, procuradores generales de la República, y no se conformó con eso. Aumentó los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo al procurador, también miembro del comité central del PLD. Es decir, apoderarse de la justicia para que no le alcanzara por sus actos de corrupción, y hoy no quieren rendir cuenta. En cambio, hoy en la República Dominicana tenemos un presidente que ha impuesto la transparencia en nuestro gobierno, que le ha dicho a nuestros funcionarios que el que robe el dinero de nuestros impuestos tiene un régimen de consecuencia con sanción. Aquí en Aeromundo, en esta tribuna plural, al servicio de la democracia y de la libertad, seguimos y le pedimos al pueblo dominicano que apoyemos 4 años más con el voto libérrimo. Ahora, en esa cita de honor, el 19 de mayo, el domingo, para seguir fortaleciendo este país, esta democracia, y también con el presidente candidato que trabaja permanentemente en esta locomotora económica que busca y trabaja para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esta clase media que usted, presidente candidato Luis Abinader, trabaja buscándonos soluciones a todos, lo de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.